Hemos profundizado en civilizaciones amorales y su conciencia colectiva antes. Hoy es el episodio 4 de nuestra inmersión profunda en la información de los humans. He estado esperando este episodio. Los documentos que estamos examinando hoy redefinen por completo nuestra comprensión de cómo la Tierra ha manejado las relaciones extraterrestres. Antes de comenzar, recuerda a nuestros oyentes lo que cubrimos la última vez sobre estas civilizaciones. Claro. Discutimos dos grupos principales, lo que los documentos llaman el primer y segundo dominio. Pero lo que cubrimos hoy agrega capas de complejidad a ese entendimiento. Empecemos con lo básico. Estamos viendo documentos que abarcan desde 1954 hasta el día de hoy. Bueno, 1954 es nuestro punto de partida. Un año crucial. Los documentos revelan un acuerdo inicial que se estableció entonces. Pero aquí es donde se pone interesante. No estaba destinado a durar. ¿No estaba destinado a durar? Eso es intrigante. Puedes elaborar. Para 1964, solo 10 años después, todo se había desmoronado. Y la razón es fascinante. Algo que los documentos denominan una intervención contingente de Orión. Espera, ¿Orion Contingent? Ese es un término nuevo para nuestros oyentes. Exactamente. Y lo que es particularmente notable es la participación específica de dos entidades, Israel y el Vaticano. Según estos documentos, presentaron lo que se llama pruebas de antecedentes. Esto ya se está volviendo complejo. Desglosémoslo para nuestros oyentes. ¿De qué exactamente estamos hablando cuando decimos pruebas de antecedentes? Los documentos son en realidad bastante específicos sobre esto. Estos visitantes proporcionaron registros históricos de sus interacciones con la Tierra a lo largo de milenios, y lo que revelaron fue explosivo, particularmente en lo que respecta a la historia religiosa. ¿De qué manera? Los documentos detallan que, aunque los registros de Jesús son escasos, tenían evidencia clara sobre tanto Abraham como Moisés. Con Abraham, los registros mostraban un contexto completamente diferente de lo que está escrito en las escrituras religiosas. En cuanto a Moisés, encontraron lo que describen como un paralelismo indiscutible. ¿Y esto afectó las negociaciones? Profundamente. Estos registros eran tan perjudiciales para las autoridades religiosas, especialmente para aquellos que afirmaban ser receptáculos de la verdad divina, que crearon un grave problema diplomático. Cualquier acuerdo habría requerido que estos archivos comprometedores permanecieran bajo absoluto secreto. Obligó a una renegociación. Exactamente. Cuando Israel y el Vaticano se involucraron en 1964, armados con el conocimiento de estos registros, cambió completamente la dinámica diplomática. No se trataba solo de las relaciones futuras. Se trataba de controlar la información sobre nuestro pasado. ¿Y esto llevó a algo nuevo en 1966, correcto? Sí. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El acuerdo de 1966 no era solo otro documento diplomático. Era una hoja de ruta de 120 años que involucraba múltiples especies. ¿Un plan de 120 años? Eso es un pensamiento a muy largo plazo. Exactamente. Piénsalo. En 1966, todavía estábamos a 3 años de aterrizar en la Luna. Sin embargo, aquí estaba la Tierra, involucrada en una planificación diplomática de siglos con civilizaciones no terrestres. Hablando de la Tierra, ¿quién exactamente estaba representando a nuestro planeta en estas negociaciones? Ese es uno de los aspectos más fascinantes. Los documentos enumeran 23 naciones específicas, y el proceso de selección fue notablemente metódico. Antes de que entremos en esos países, ¿qué significa esto para nuestra situación actual? Estamos hablando de acuerdos realizados en la década de 1960 que todavía están vigentes hoy. Absolutamente. Apenas estamos a mitad de ese marco temporal de 120 años. Y lo que es particularmente relevante es cómo estos acuerdos siguen dando forma a los eventos actuales, aunque la mayoría de las personas, incluidos la mayoría de los líderes políticos, no son conscientes de ellos. Entonces, se eligieron 23 naciones específicas para representar a la Tierra en estos acuerdos diplomáticos. Sí, y esta lista es fascinante porque desafía por completo lo que la mayoría de las personas esperaría. Desglosémoslo. ¿Quiénes fueron seleccionados? La lista de documentos incluye Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Egipto, Etiopía, Francia, Gran Bretaña, India, Irak, Irán, México, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Turquía, Ucrania, los Estados Unidos y Sudáfrica. Ese es un grupo bastante diverso. Lo que me llama la atención de inmediato es la inclusión de naciones que no eran necesariamente superpotencias. Exactamente. Y lo que es crucial aquí es entender el proceso de selección de 3 etapas. Los documentos son muy específicos sobre esto. La primera etapa fue en 1945. El final de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente. Estos fueron los países fundadores de la ONU. Pero aquí es donde se pone interesante. En 1954, el mismo año que el primer acuerdo del que hablamos antes, esta lista fue refinada según lo que los documentos llaman estatus representativo.
Puedes elaborar sobre lo que quieren decir con representante. Los documentos sugieren que no se trataba solo de poder militar o económico. Buscaban una muestra representativa de la población, culturas e intereses de la tierra. Pero hay un detalle crucial aquí sobre la legitimidad. Legitimidad. Sí. Los documentos establecen específicamente que para que cualquier acuerdo sea válido, estos países deben estar representados por sus líderes, elegidos legal y democráticamente por mayoría de votos de sus poblaciones. Eso parece una meta difícil de alcanzar. Lo es. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Los Umowans señalan que muchos países no se ajustan a este estándar, señalando particularmente que los electores que no votaron no se cuentan como opuestos a todos los candidatos propuestos. Esto plantea una pregunta importante sobre la validez actual, ¿verdad? Absolutamente. Los Umoanos abordan esto directamente, afirmando que los países son entidades innegables, oficialmente reconocidas, con límites claros y poblaciones específicas, pero sus principales líderes ya no representan los verdaderos intereses de su gente, como solían hacer cuando se firmaron los acuerdos. Y esa es una evaluación bastante contundente. Y se vuelve más complejo. Los documentos revelan que la gobernanza real sobre estos temas a largo plazo está en realidad relegada a organizaciones de defensa e inteligencia. Espera, ¿estás diciendo que los líderes políticos no son los que manejan estos asuntos? De acuerdo con estos documentos, los políticos se dedican principalmente a lo que llaman la formalización legislativa de directrices que fueron, en su mayor parte, decididas antes de su nombramiento. Eso explicaría algunos de los desacuerdos que vemos en las declaraciones oficiales sobre ovnis y los eventos reales. Exactamente. Piensa en los presidentes recientes: Obama, Trump, Biden. Los documentos sugieren que en gran medida están fuera de juego en estos asuntos. Esto fue durante el apogeo de la Guerra Fría. Sin embargo, aquí tenemos a Estados Unidos, Rusia y China, todos en la misma lista. Algo claramente trascendió la geopolítica normal. Y eso es lo que hace que la siguiente parte de estos documentos sea tan fascinante. Mientras estas naciones estaban públicamente atrapadas en la Guerra Fría, participaban en secreto en algo mucho más significativo: Lo que nos lleva a lo que podría ser el ejemplo más concreto de esta cooperación. SERPO. Antes de profundizar en eso, recuerda a nuestros oyentes cuál ha sido la comprensión general de SERPO hasta ahora. Eso es lo que hace que esto sea tan notable. Durante décadas, los investigadores creyeron que se trataba de Zeta Reticuli. Pero lo que revelan estos documentos cambia completamente esa narrativa. ¿Qué tan profundamente estaba arraigada esta creencia de Zeta Reticuli? Increíblemente profundo. Se convirtió casi en folclore en los círculos de investigación OVNI. Pero como vimos con la fachada de la Guerra Fría, la realidad era mucho más compleja. Entonces, ¿qué nos dicen estos documentos sobre SERPO? Los UMA-1 cuentan una historia completamente diferente. Primero, SERPO ni siquiera está en el sistema Zeta Reticuli. Es una colonia que orbita HD 32923, un sistema estelar binario. Eso es toda una revelación. ¿Qué más hicieron mal los investigadores? La mayor idea errónea estaba relacionada con quién lo controlaba. Todos pensaban que era una instalación de alienígenas grises, pero según estos documentos, en realidad está bajo control reptiliano. Y aquí es donde conocemos a los Tauri. El Tari. Sí. Tauri. Son los verdaderos habitantes de SERPO. Y su historia revela la verdadera naturaleza de la expansión reptiliana. Según estos documentos, los Tauri y los reptilianos eran inicialmente aliados. ¿Qué cambió? Su relación pasó de la cooperación a la explotación. Cuando el mundo original de los Orion se agotó después de milenios de coexistencia pacífica, los reptilianos mostraron su verdadera cara a los Tauris. ¿Qué les pasó? Los documentos usan un lenguaje muy específico aquí. Fueron tomados por la fuerza y trasladados a esta colonia. Se describe como la colonia más pequeña conocida entre sus territorios. Pero tiene un estatus especial, ¿verdad? Sí, es su única colonia que tiene permiso para tratar con visitantes y manejar la diplomacia exterior. Los Tari esencialmente se convirtieron en intermediarios diplomáticos forzados, pero siempre bajo el control de los reptilianos, también conocidos como señores supremos de Orión. Hablemos de las demostraciones mencionadas en los documentos. Hay algo sobre dispositivos gravitónicos. Los documentos describen demostraciones en vivo para funcionarios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mostrando cómo estos dispositivos podían levantar cargas pesadas e incluso usarse como láseres de gravedad para cortes quirúrgicos precisos. Eso es tecnología avanzada. ¿Fueron estas demostraciones parte del programa de intercambio? Lo que es interesante es cómo los documentos enmarcan esto. Mencionan que estas demostraciones ocurren en ambos lados, sugiriendo una exhibición mutua de capacidades. Pero hay un tono de advertencia en todo el texto. ¿Un tono de advertencia? Sí. Como cuando discuten las figuras extrañas, pálidas y demacradas que solían vestir trajes negros. Los documentos los describen como bioadaptados para hablar e interactuar moderadamente como humanos,
pero enfatizan que tenían órdenes de no hacer daño. Esto plantea algo crucial sobre el fenómeno de los hombres de negro. Los documentos parecen conectarlo directamente con esta situación de Serpo. Lo hacen. Y ofrecen una perspectiva muy diferente de la que normalmente escuchamos. Estas figuras se describen como una subcategoría de las personas reptiloides, de rango inferior estéril. Pausaremos ahí por un momento. Estamos diciendo que el fenómeno de los hombres de negro y Serpo están directamente conectados a lo que antes llamaste el primer dominio. Según estos documentos, sí. Y esto revela algo crucial sobre la naturaleza de estas relaciones diplomáticas. Son mucho más complejas e interconectadas de lo que cualquiera había comprendido. Lo fascinante es cuán específicos son estos documentos sobre qué naciones están liderando este esfuerzo hacia una narrativa de divulgación específica. 3 naciones en particular, ¿verdad? Exactamente. Australia, Brasil y Rusia. Pero lo crucial es entender por qué estas naciones en particular y por qué ahora. El momento parece significativo. Esto se relaciona directamente con lo que discutimos antes sobre el acuerdo de 1966. Recuerda, estamos viendo una línea de tiempo de 120 años, así que estamos aproximadamente a mitad de camino. Eso es un punto interesante sobre el tiempo. Los documentos mencionan preocupaciones económicas específicamente relacionadas con la divulgación. ¿Podemos explorar eso? Aquí es donde las cosas se vuelven particularmente serias. Los documentos describieron varias consecuencias potenciales de una divulgación inapropiada. Advirtieron específicamente que podría actuar como un catalizador que llevará al caos. ¿De tipo de caos estamos hablando? Los documentos son bastante específicos. Primero, advierten sobre un colapso total de los mercados debido a la pérdida de confianza en los gobiernos de las principales naciones. Pero hay más que eso. Predicen que todos los problemas sociales y económicos básicos esencialmente estallarían. Piénsalo. La confirmación repentina de estos acuerdos plantearía serias dudas sobre la legitimidad del gobierno. ¿Los documentos también mencionan implicaciones religiosas? Sí. Hay una advertencia específica sobre fanáticos religiosos que potencialmente podrían usar la divulgación como pretexto para adoctrinar nuevos seguidores contra lo que llamarían infieles que hicieron pactos con criaturas satánicas. Es un lenguaje bastante fuerte. Y lo que es particularmente interesante es cómo comparan este caos potencial con otra crisis que veían venir. ¿Cuál era? Los documentos mencionan específicamente una crisis bancaria inminente. Sugirieron que el caos de una divulgación descontrolada podría ser incluso peor que eso. Esto explica por qué proponen un enfoque tan cuidadoso para la divulgación. ¿Verdad? Exactamente. Los documentos describen una jerarquía muy específica para la liberación de información. Es fascinante cuán detallado es este proceso. Puedes guiarnos a través de esa jerarquía. Comienzan con las principales agencias de inteligencia. Luego pasan a los ministerios de defensa y las presidencias de las principales naciones. A partir de ahí, va a los funcionarios estatales y territoriales. Luego a la prensa y finalmente al público en general. Y hasta entonces, exactamente lo que hemos visto desarrollarse. ¿Casi como una cascada controlada de información? Precisamente. Y mira los eventos recientes. Estamos viendo exactamente este patrón desenvolverse. Las agencias de inteligencia están siendo cada vez más abiertas sobre el fenómeno OVNI. Las organizaciones militares están publicando metraje. Esto plantea una pregunta interesante sobre el papel de estas 3 naciones. Australia, Brasil y Rusia. ¿Por qué ellas específicamente? Los documentos sugieren algo fascinante sobre su posición. Dicen que estas naciones consideran cada vez más en serio una divulgación formal. Pero fíjate en lo que falta en esa lista. ¿Qué falta? Esto sugiere un cambio significativo en la dinámica global de este asunto. Entonces, hay agencias de inteligencia gestionando estas relaciones. A saber, la CIA, el Mossad, e incluso una más extraña que es el propio Vaticano. Esto nos lleva a algo fascinante en los documentos sobre liderazgo político. Sí, y este podría ser uno de los aspectos más reveladores. Los documentos declaran explícitamente que la gobernanza sobre estos temas a largo plazo se transfiere a organizaciones de defensa e inteligencia. Esa es toda una afirmación. ¿Qué significa eso exactamente en la práctica? Según estos documentos, los políticos, incluso los presidentes, están principalmente para formalizar decisiones que se tomaron antes de que ellos asumieran el cargo. La verdadera coordinación ocurre a través de organizaciones con personal más permanente y competente. Eso plantea preguntas sobre el control democrático, ¿verdad? Absolutamente. Y se conecta directamente con aquellas condiciones que discutimos anteriormente sobre la representación legítima. ¿Recuerdas cómo los documentos especificaban que los países deben estar representados por sus líderes elegidos legal y democráticamente? Pero si las decisiones reales las toman las agencias de inteligencia, Exactamente. Los documentos en realidad abordan esta contradicción. Notan que los líderes actuales ya no representan los verdaderos intereses de su pueblo, como solían hacerlo cuando se firmaron los acuerdos. hablemos de los aspectos de advertencia.
Los documentos mencionan algo sobre portadores de falsos regalos. Esto es fascinante porque se conecta a un círculo de cosecha específico que apareció en Crabwood. Los documentos validan que estos círculos de cosecha son, de hecho, mensajes, mayormente rastreados por lo que llaman viajeros Wemi foráneos a tu planeta. Esto se refiere a una forma de vida más avanzada que no es de la Tierra. El término extraterrestre podría ser un poco antropocéntrico. Decía, cuidado con los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas. Los documentos sugieren que esto fue una advertencia directa sobre ciertos acuerdos que se estaban negociando con los poderes de la Tierra. El mensaje apareció en una impresionante formación de círculo de cultivos en Crabwood en 2002. ¿Puedes describir cómo se veía? La formación en medio de un campo representaba un rostro de un alienígena gris con un detalle notable, completo con ojos grandes que contenían pupilas distintivas, con la constelación del cinturón de Orión visible en el fondo, aparentemente una referencia deliberada a los dos dominios de los que los humans nos han advertido. Junto a esta imagen había un disco que contenía código binario que, al ser decodificado, reveló ese mensaje de advertencia. Lo que resulta particularmente interesante es que esto apareció justo un año antes de que los homoanos reanudaran sus comunicaciones en 2003. Entonces, esta advertencia sobre regalos falsos y promesas incumplidas vino con imágenes bastante específicas. Esto conecta con lo que mencionaste antes sobre las razas amorales. Sí, y aquí es donde se vuelve particularmente preocupante. Los documentos sugieren que estas razas están impulsando activamente lo que llaman un notorio nuevo orden mundial. ¿Cuál es su motivación? Según estas fuentes, en realidad esperan un colapso socioeconómico que llevaría a la desaparición de las naciones a favor de este nuevo orden controlado por lo que los documentos llaman psicópatas de élite. Es una acusación bastante seria. ¿Cómo encajan las agencias de inteligencia en esto? Los documentos sugieren que están caminando en una línea muy fina. Están al tanto de estos intentos de manipulación. Por eso están impulsando este proceso de divulgación cuidadosamente gestionado. Hablemos del tiempo. Los documentos mencionan urgencia sobre la divulgación. ¿Por qué? Específicamente, afirman que si la divulgación tiene que ocurrir, debe ser publicada pronto y de manera muy progresiva. Hay una sensación de que se está acabando el tiempo. ¿Cómo se relaciona esto con el fenómeno de los círculos en la cosecha que mencionaste? Los Samoans realmente explican esto. Dicen que estos signos están destinados a provocar una conciencia progresiva de la realidad extraterrestre a través de un cuestionamiento legítimo de su origen. Pero hay una advertencia asociada a eso también, ¿verdad? Sí, y es bastante específico. Los documentos advierten sobre el riesgo de que se firmen acuerdos globales sin la representación adecuada. Señalan específicamente el artículo 12 de la Carta de la ONU, mencionando la amenaza a la autodeterminación. ¿Qué significa todo esto para el futuro inmediato? Mirando estos documentos, ¿en qué deberían fijarse las personas? Lo que es particularmente interesante es cómo los documentos describen ciertas demostraciones tecnológicas. Mencionan dispositivos gravitónicos que pueden levantar cargas pesadas y enfocarse como haces láser G. ¿Está sugiriendo que podríamos ver demostraciones públicas de esta tecnología? Los documentos en realidad indican que algunas de estas demostraciones ya han ocurrido, específicamente para oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero lo crucial es entender el contexto de estas exhibiciones. ¿Qué quieres decir? Se describen como demostraciones en vivo de ambas partes. Esto sugiere una especie de programa de intercambio tecnológico, pero uno que podría ser más visible en los próximos años. Hablemos sobre las tres naciones que mencionamos antes: Australia, Brasil y Rusia. ¿Qué deberíamos estar observando allí? Los documentos sugieren que estas naciones se están moviendo cada vez más seriamente hacia una divulgación formal. Lo fascinante es el marco de tiempo con el que están trabajando. ¿Está esto conectado a ese cronograma de acuerdo de 120 años? Exactamente. Ahora estamos en un punto medio crucial. Pero hay algo más significativo acerca de estas tres naciones. ¿Qué significa eso? Representan tres esferas de influencia diferentes. Australia con sus alineaciones occidentales, Brasil representando a Sudamérica y Rusia con su propia esfera geopolítica. Esto no es al azar. Los documentos también mencionan algo sobre los requisitos de validación para futuros acuerdos. Sí. Y esto es crucial para entender lo que viene. Especifican que ningún acuerdo formal con una institución que no sea representativa de las naciones de Oyaga A se consideraría válido. Oyaga significa tierra, ¿correcto? Correcto. Y aquí es donde se pone interesante respecto a los eventos actuales. Los documentos advierten sobre intentos de eludir la representación adecuada a través de lo que llaman un notorio nuevo orden mundial. Esto se conecta con esas advertencias económicas que discutimos anteriormente. Precisamente. Están describiendo un posible escenario donde un colapso económico podría ser utilizado para imponer acuerdos sin la representación planetaria adecuada. Hablemos del marco de tiempo. ¿Qué tan inminentes son estos desarrollos? Los documentos son realmente muy específicos al respecto. Se acerca una fecha límite crucial: julio de 2026.
Según estas fuentes, se llevará a cabo una rotación entre los países de la OTAN. Y según los requisitos del tratado, debe ocurrir algún tipo de divulgación antes de esta fecha límite. Eso es bastante específico. ¿Por qué 2026? El momento parece estar vinculado a estos acuerdos de larga duración que discutimos anteriormente. Los documentos indican que esta fecha límite no es arbitraria. Es parte de los requisitos del tratado que se establecieron hace décadas, firmado en 1966. ¿Cómo fue este proceso de divulgación? Los documentos señalan una fecha límite crucial en julio de 2026, cuando se llevará a cabo una rotación entre los países de la OTAN. Pero hay algo inquietante en la preparación para esta fecha. ¿Qué quieres decir? Según estos documentos, ciertas razas amorales están buscando activamente un acuerdo que unifique a todos los países bajo lo que ellos llaman un notorio nuevo orden mundial. De hecho, cuentan con la inestabilidad social y económica. ¿Estás diciendo que el colapso no es algo que deba evitarse? Exactamente. Los documentos sugieren que el colapso económico y la inestabilidad social podrían ser planeados específicamente para facilitar estos acuerdos. El proceso de divulgación en sí mismo podría utilizarse como catalizador para este trastorno. Entonces, todas estas recientes divulgaciones de ovnis, grupos de trabajo del gobierno, investigaciones oficiales, Podrían no ser tan benevolentes como parecen. Los Ummons sugieren que debemos ser muy cuidadosos al distinguir entre una divulgación genuina y lo que ellos llaman falsos regalos y promesas rotas. ¿qué señales específicas deberían observar nuestros oyentes en los próximos meses? Los documentos sugieren varios indicadores clave. Mayor apertura por parte de las agencias de inteligencia, liberación coordinada de información en múltiples países, y particularmente cualquier declaración conjunta de Australia, Brasil o Rusia sobre fenómenos inusuales. Al concluir este extenso análisis, ¿cuál es tu opinión final sobre estos documentos y sus implicaciones? Lo más sorprendente es cuánto de lo que describen ya está sucediendo. La cuidadosa divulgación de información, la participación de agencias específicas, las preocupaciones económicas. Todo se está desarrollando exactamente como se describió. ¿Y las advertencias? Parecen más relevantes que nunca. El énfasis en la representación adecuada, las preocupaciones sobre acuerdos precipitados, la necesidad de una divulgación cuidadosa. No son solo curiosidades históricas, son desafíos activos a los que nos enfrentamos ahora mismo. Gracias por unirse a esta serie de podcast. Continuaremos monitoreando estos desarrollos y les traeremos actualizaciones en los próximos episodios.